De cara a las elecciones del mes de noviembre, el presidente Joe Biden explora utilizar una acción ejecutiva extrema para frenar los cruces irregulares en la frontera. La comunidad migrante continúa bajo amenaza a lo largo del país. El estado de Iowa se suma a la lista de estados que aprueban leyes para arrestar y deportar inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Un poderoso sistema de tormentas y tornados causan devastación en varios estados sureños. La alerta de clima extremo se mantiene para más de 10 millones de estadounidenses. Con armas químicas, el cártel Jalisco Nueva Generación busca controlar su reinado de terror en el estado de Michoacán. Residentes desplazados por los químicos que afectan seriamente su salud. En el muro fronterizo de Arizona, un coyote nos confiesa los retos y los peligros del cuestionable oficio de traficar con migrantes que buscan llegar a suelo norteamericano. Tenemos la inspiradora historia de un exmilitar colombiano que ha logrado superar cualquier adversidad y convertirse en un ejemplo para otros soldados. Así iniciamos Cierre de Edición. Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional Cierre de Edición. Les informa José Armando Ronstadt, gracias por acompañarnos. Iniciamos con lo siguiente. De cara a las elecciones del próximo mes de noviembre, el presidente Joe Biden no descartaría tomar acciones ejecutivas extremas, todo esto para frenar la crisis fronteriza por los cruces migratorios irregulares. Vamos a Washington DC, ahí nuestro corresponsal Alfredo Miranda nos tiene más información. El presidente Biden dijo que su administración está explorando si tiene autoridad para cerrar la frontera sur sin autorización del Congreso, posibilidad conocida como la opción nuclear. Así lo hizo saber durante una entrevista para Noticias Univisión. Estamos examinando si tengo o no ese poder. Lo tendría bajo una legislación cuando la frontera tiene más de 5,000 personas por día tratando de cruzar la frontera porque no se puede lograr frenarlo. Si bien el número de cruces de migrantes ha disminuido durante la primera parte del año, los funcionarios de Biden saben que tienen un problema político con la frontera y la inmigración después de que fracasara una propuesta legislativa bipartidista torpedeada por el expresidente Trump, quien lo utiliza como bandera de campaña. Biden se abstuvo en el pasado de tomar drásticas medidas ejecutivas, incluso después de anunciar que cerraría la frontera, hecho que resonó entre la comunidad inmigrante. Biden retrocedió en el intento bajo el argumento de que su acción ejecutiva terminaría en las Cortes. Sin embargo, lo está reconsiderando. No hay garantía de que tenga ese poder por mi cuenta sin legislación, y algunos han sugerido que debería seguir adelante y probarlo. Si el tribunal me cierra, el tribunal me cierra, pero estamos tratando de resolver eso ahora mismo. Según fuentes, la acción se tomaría a fines de abril y haría que Biden finalmente abordara el tema fronterizo e intentara enviar un mensaje masivo antes de las elecciones de noviembre. En términos estratégicos, es un riesgo que podría determinar su futuro político. Políticamente creo que no le convendría a Biden, creo que le convendría más a Trump que Biden reaccionara. Y eso es lo que estoy viendo. Estoy viendo de que el Partido Republicano está como tratando de empujar a Biden para que reaccione de una manera que le sea favorable a ellos. Expertos dicen que para Biden el cálculo en materia migratoria tiene que ser políticamente quirúrgico, dado el hecho de que el tema se ha politizado de tal manera que podría ser la diferencia entre ganar o perder la Casa Blanca. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Este miércoles el estado de Iowa aprobó una ley que permite arrestar y deportar inmigrantes. La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, promulgó la legislación que convierte en delito estatal la presencia de personas a quienes ya se les haya negado la entrada o hayan sido expulsadas previamente de este país. La ley, que entraría en vigor el 1 de julio, ya genera preocupación entre las comunidades inmigrantes y dudas sobre su implementación. Y este miércoles el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, testificó ante un panel de la Cámara Baja sobre la solicitud del presupuesto para el año fiscal 2025, del cual buena parte va para la seguridad nacional. Ahí Mayorkas defendió los esfuerzos de su departamento para combatir la crisis en la frontera sur. This administration in the last 11 months has removed or returned more than 630,000 people, more than in any fiscal year since 2013.
We take our enforcement responsibilities very seriously, and we have only increased the enforcement efforts over past efforts. Y también este miércoles el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, informó que aún no se envían los documentos al Senado para el posible juicio político contra Mayorkas porque están buscando más apoyo. Y el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, afirmó que los crímenes violentos han disminuido en la Gran Manzana, pero advirtió que las principales víctimas en tiroteos son latinos y afroamericanos. Ángela González, desde Nueva York, con el siguiente reportaje. El fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, en conversación con el reverendo Al Sharpton de la Conferencia de la Acción de Red Nacional en Nueva York, reveló estadísticas de disparidades raciales en los tiroteos en la ciudad de Nueva York. Aquí mismo en la ciudad de Nueva York, el 96% de las víctimas de tiroteos son afroamericanos y latinos, el 96%. El fiscal, que ha estado en la mirilla por sus políticas de fianza que devuelven a arrestados a las calles, dijo que hay que abordar los dos, el crimen y las disparidades sociales, y que su oficina está centrada en reducir las tasas de reincidencia y arrestos en comparación con el encarcelamiento. Creo que al mismo tiempo debemos responsabilizar a las personas, pero debemos hacerlo con gracia, amor y firmeza. Y anunció que trabajan para luchar por las víctimas y el trauma de la violencia, incluido un programa de $9 millones. La ciudad se ha vuelto muy peligrosa últimamente por estos temas. Mucho vandalismo hoy en día, más de transporte público. Creo que deberían de haber un poco más de programas en el servicio público que ayude a tratar de detener ese tipo de accidentes. A partir de junio, la oficina del fiscal junto con Fortune Society brindarán apoyo a las personas que abandonan el tribunal y ofrecerán asesoramiento sobre alimentación, salud mental y vivienda. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Este miércoles el expresidente Donald Trump llegó a Atlanta, Georgia, para participar en un evento de recaudación de fondos. A su llegada aprovechó para hablar con periodistas sobre la prohibición casi total del aborto en el estado de Arizona. Yeah, they did, and that'll be straightened out. And as you know, it's all about states' rights. That'll be straightened out. And I'm sure that the governor and everybody else are going to bring it back into reason, and that'll be taken care of, I think, very quickly. El expresidente también reiteró su postura de dejar el tema del aborto a los estados, destacando el fin de Roe vs. Wade como un logro significativo que permite a los estados tomar decisiones basadas en lo que él llama la voluntad popular. Y este miércoles, poderosas tormentas y tornados azotaron al sur del país. Un sistema climático causó estragos en Texas y Luisiana. En la ciudad de Slidell, Luisiana, varias personas resultaron heridas tras el paso de un tornado que arrancó techos, dejó paredes derrumbadas y árboles caídos. Today, this is one of the most devastated areas in our district. We had to evacuate more than 50 people from destruction. No fatalities. En Mississippi se reportó la muerte de una persona tras el paso de una tormenta. La advertencia de clima severo y posibles tornados se extiende hasta mañana jueves para 13 millones de personas en las áreas de Ohio, el suroeste y también el norte del estado de la Florida. Y crece la preocupación entre los habitantes de varios municipios de Michoacán, en México, por los ataques del cártel Jalisco Nueva Generación que involucran bombas con sustancias químicas. Desde Michoacán, Oscar Pantoja nos tiene los últimos detalles. Con explosivos químicos, el cártel Jalisco Nueva Generación pretende abrirse paso para controlar la Sierra Costa michoacana, sin importar que los afectados sean los ciudadanos. Coahuayana es un municipio que colinda con el estado de Colima. Los sicarios en su ingreso emboscaron a la policía a balazos y con descargas químicas desde drones. Tronaba esa cosa que nos aventaban y eran químicos, era un polvo químico el que se desparramaba como si fuera un humo. Pero eran químicos donde salieron intoxicados 5 compañeros, unos tuvieron graves. Los sicarios de Jalisco se apoderaron de los pueblos de Zapotán, Palos Marías y El Órgano. Los ciudadanos se organizaron y salieron a cerrar la carretera que conecta Michoacán y Colima. Hasta que no se establezca la seguridad en su totalidad en todo el municipio de Coahuayana, como en esta parte de aquí, la que nos están acechando desde el crimen organizado. Esta nueva forma de ataque con químicos del cártel Jalisco consta de envases de cristal con sustancias de metomilo y carbofurano altamente tóxicos que provocan asfixia, picazón y afectaciones en pulmones. El presidente municipal de Coahuayana catalogó a este cártel como un monstruo,
pero que lucharán hasta el final para defender a su pueblo. El cártel de Jalisco es un monstruo. Lo que le pedimos al gobierno es que salga el cártel de Jalisco de Michoacán, de Coahuayana, nuestro municipio, no lo queremos. Más de 1,000 personas han abandonado sus hogares por el terror de ser víctimas del cártel Jalisco. Ahora, con esta nueva modalidad de ser atacados con drones químicos. Desde Michoacán, Óscar Pantoja II, Noticias Estrella TV. Este miércoles, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, mejor conocido como la OEA, condenó la intrusión a la embajada mexicana en Ecuador y calificó la medida tomada por el gobierno ecuatoriano como una violación a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y su relación con el asilo político. Al concederlo a un condenado. No hay duda alguna que las acciones emprendidas por las autoridades ecuatorianas contra la sede diplomática de México afectan gravemente los principios fundamentales del ordenamiento jurídico internacional. Por su parte, el vicecanciller ecuatoriano dijo que México había violado normas del derecho internacional al concederle asilo a lo que ellos llaman un delincuente que no había cumplido la pena por sus delitos. Y luego de ser dado de alta del hospital, el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, inició una huelga de hambre en una prisión de Guayaquil. Todo esto como protesta por su arresto tras el asalto a la embajada en México en Quito. Según el gobierno ecuatoriano, la hospitalización de Glass se debió porque se negó supuestamente a comer. Sin embargo, la defensa alega que fue una sobredosis de medicamentos. Una breve pausa, regresamos con más información a cierre de edición. Un coyote en la frontera nos cuenta cuánto gana por cruzar a migrantes a territorio estadounidense. Miles de residentes de la Ciudad de México afectados por agua contaminada por combustible. Detalles, imágenes de esto y mucho más al regresar. Vamos a presentarle la historia de un hombre que se gana la vida de contrabandista de migrantes entre México y Estados Unidos por una de las rutas más largas y más peligrosas para cruzar a este país. Laura Ortega nos cuenta cómo se gana la vida un coyote. En la frontera de Sázabe, Arizona, se mueve día y noche un hombre a quien a partir de ahora llamaremos Fabián, que se ha hecho del título de coyote tras años dedicado al tráfico de personas en la frontera. Unos 30 años, ¿no? ¿Tiene buena? De los 16 años, tengo tratado de cumplir 48. Fabián camina con cautela uno de los territorios más transitados para el cruce de migrantes controlado por los cárteles. Aunque se mueva solo por las montañas, no trabaja solo. Debe cumplir con cuotas a los cárteles para que lo dejen trabajar y por eso dice que no existen riesgos para él. Todo le ha salido bien. Porque uno sabe trabajar, pues uno trabaja bien y todo. Chueco pero derecho. Su táctica recae en conocer al pie de la letra los movimientos de la patrulla fronteriza, sus cambios de turno y cuándo es conveniente pasar. En esta travesía se movilizaba con 5 migrantes a quien había equipado bien de trajes militares, agua y comida para escabullirse de las autoridades estadounidenses. El oficio también tiene sus riesgos. Tras años de pasar migrantes por la frontera, su otro hogar es la cárcel. 10 veces ha estado tras las rejas y aunque caiga una y otra vez, dice que seguirá realizando su trabajo. Pues nada, pues nomás me encierran y ya cumplo la sentencia y me echan para afuera. Y es que el oficio es lucrativo. Pasar una persona puede representarle de $2,000 en adelante. Los migrantes que lo acompañaban pagaron esa tarifa y buscaban con anhelo pisar suelo americano. Vienen buscando hoyos a lo largo del muro hechos con el fin de cruzar migrantes, pero que han sido cerrados por las autoridades estadounidenses y la búsqueda requiere paciencia. Pues sí, venimos recorriendo buscando dónde hay una salida. ¿Y no se encontró? No. No hemos encontrado, pero esperemos un día que la encontremos, ¿no? La travesía por la frontera de Sázabe es incierta y todos los días el riesgo de quedarse en el desierto es inminente. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. En otra información, en Filadelfia, Pensilvania, se registró una balacera durante un evento por el fin del Ramadán en un parque. Por lo menos 3 personas resultaron heridas y 5 sospechosos fueron arrestados, incluyendo un adolescente de 15 años de edad, quien recibió 2 impactos de bala por parte de la policía. Fue trasladado al hospital. Al evento asistían unas 1,000 personas, entre niños y adultos. Y el Departamento de Policía de Dallas, Texas, emitió orden de arresto para la estrella de los Kansas City Chiefs, Rashee Rice, por su presunta participación en un accidente de 6 autos el pasado 30 de marzo, cuando manejaba un lujoso auto deportivo. Rice enfrenta cargos de agresión agravada y colisión con lesiones menores.
Y miles de residentes de la Ciudad de México denuncian que el agua potable tiene un color extraño y un olor a combustible que les impide cocinar y ya les ha generado hasta problemas en la piel. Desde la capital del país, Arturo Vega nos tiene más información. Una vez más, la Ciudad de México enfrenta un problema por el agua. En los últimos meses, algunas zonas de la capital del país han sufrido escasez y se habla de llegar al día cero, ya que las presas que abastecen al Valle de México registran bajos niveles. A este problema se suma la denuncia por contaminación de agua en la alcaldía Benito Juárez. Habitantes de esa demarcación aseguraron que el agua tiene olor a combustible. Decenas de personas protestaron ante la falta de atención de las autoridades. Hay gente que ya tiene pues, una serie de problemas en su piel y eso es muy malo porque estamos tomando agua contaminada. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México realizó una investigación y ubicó un pozo de abastecimiento donde posiblemente se originó la contaminación de agua. Este pozo se ubica en una alcaldía colindante a la que presenta la problemática y se cerró para limpiarlo. Lo que nos marca el explosímetro es que no es gasolina y tenemos la cantidad de oxígeno necesaria. Pese a que las autoridades descartan que el contaminante sea gasolina, los vecinos donde se encuentra el pozo temen por una explosión. Vamos a explotar. ¿Por qué huele a gasolina? ¿Por qué huele como a diésel? De acuerdo con el jefe de gobierno capitalino, el primer reporte de agua contaminada se realizó el pasado 31 de marzo. En conferencia, descartó que pueda darse una explosión. Una de las cosas que se buscó verificar de inmediato es si era gasolina lo que contenía el agua. Fue descartado en los análisis. Lo que se detectó fue una sustancia de la familia de los aceites y lubricantes. Las autoridades tardarán 2 semanas en limpiar el pozo de abastecimiento. Por ahora, el gobierno repartirá garrafones con agua potable momentáneamente. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega, Vivanco, Noticias, Estrella TV. Pasamos a otra información. La Casa Blanca expresó preocupación ante el rechazo por parte de Hamás a una propuesta de un alto al fuego en Gaza. Hamás afirma que no han podido identificar y localizar a 40 rehenes que tienen en su poder y además porque la propuesta no incluye referencia del fin del conflicto. Ante esto buscan presentar al fin de esta semana su propia propuesta. Regresamos después de esta pausa, tenemos más noticias, los invitamos a que sigan con nosotros. Un exmilitar colombiano supera todas las adversidades para convertirse en una inspiración para otros soldados. Vamos a Colombia porque tras sobrevivir a los horrores de la guerra, un exmilitar se ha convertido en todo un ejemplo de superación para sus compañeros. En Bogotá, Carolina Gómez nos tiene su historia. Si volvieran a nacer, volvería a ser soldado de la patria. Una convicción de acero, así parece ser el proceso de resiliencia que ha llevado al teniente Cristian Afanador de 28 años a recuperar su vida, luego del fatídico 22 de noviembre del 2021, en el que el horror de la guerra se le puso enfrente e intentó doblegarlo. Entré una operación ofensiva llamada November. Y estamos en una infiltración pedestre, estamos haciendo una operación contra el Clan del Golfo. Dice que cuando estaban regresando del operativo en el Chocó, replegando las tropas, pisó una mina antipersonal que le destrozó su pierna izquierda. Me hizo muchas afectaciones en la otra pierna, múltiples esquirlas, múltiples fracturas en la mano. Ese día, cuando yo lo pisé, todo se puso oscuro. Aún así, la inclemencia de la guerra, a pesar de sus graves heridas, se ensañaba con él. El enemigo permanecía cerca, por lo que no pudo quejarse ni un poco de su insoportable dolor. Me tocaba estar en silencio porque estábamos rodeados. Eran aproximadamente 60 personas que estaban. Nosotros teníamos que tener la cautela de que si yo me ponía a hacer ruido, a gritar del dolor, simplemente nos podían copar y podían matarnos a todos. Luego de 4 eternas horas pudieron solicitar ayuda y comenzó su otra batalla, volver a ser el mismo aguerrido soldado, y logró convertirse en un nadador paraolímpico destacado e imparable en el cumplimiento de sus sueños y los de su familia. Me siento muy orgulloso de ver la forma, la actitud de él y que por él nosotros también nos dio vida. Ahora es director de la Liga de Deportes de Discapacidad de las Fuerzas Armadas de Colombia. Dice que a través de su fuerza física y mental busca inspirar a otros a superar sus propios desafíos. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias, Estrella TV. El gigante automotriz Ford llama a revisión a casi 43,000 vehículos tipo SUV por fugas de gasolina que pueden aumentar el riesgo de incendio.
Los modelos llamados a revisar son los Broncos Sport años 2022-2023, así como camionetas Escape del año 2022. Ford, por cierto, ya está notificando a los propietarios para reparar e instalar un nuevo software que va a activar una luz de advertencia en el tablero. Y en el estado de Washington, 3 agentes del Departamento de Policía de Tacoma se convirtieron en héroes al salvar a una adolescente de 15 años que se estaba ahogando en un lago. Los agentes corrieron hacia el agua y sin pensarlo se lanzaron para rescatar a la víctima. La joven fue llevada a un hospital y se encuentra en condición estable. Muchísimas gracias por acompañarnos. En nombre de todo el equipo de Cierre de Edición, esperamos contar con su sintonía el día de mañana. A continuación, los invito a que se queden al noticiero 24 horas con Alejandra Estergios, que ya está lista y preparada. Yo soy José Armando Ronstadt. Muy buenas noches.